Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, Stephanie. Buenos días, Miss. Clarita, buenos días. Buenos días, profesora. Marbelis, buenos días. Israel. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Presente. Ya, a ver, buenos días con todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, recordando un poco de la clase pasada. Muy bien. A ver, lo que sí les voy a pedir es que haya bastante interacción. ¿Por qué? Porque yo de esa manera voy a registrar la asistencia de los estudiantes, ¿sí? Alumno que yo pregunte, por ejemplo, estoy desarrollando la sesión y llamo, por ejemplo, a Junior y digo, Junior, coméntame una idea o deme un ejemplo. Entonces, Junior me debe de responder. Si alumno que no me responda, yo automáticamente voy a sobreentender que no se encuentra presente, ¿ya? Para que sea una sesión un poco más dinámica. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿ya? ¿Quedamos en eso? Disculpe. Mari, no te logro escuchar muy bien. Disculpe, ¿qué es lo que preguntó? Le digo porque recién ingreso. No podía. Ah, ya, no, lo que mencionaba es que la sesión del día de hoy vamos a evaluar o vamos a registrar la asistencia de acuerdo a sus participaciones, ¿ya? Por ejemplo, les decía, yo, por ejemplo, no estoy hablando del tema y pido opinión de Mari o de Stephanie, me tienen que responder, porque si no me responden a 3 llamados, se supone, o yo voy a sobreentender de que ustedes no están presentes en la sesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo nada más me pase una hora hablando sola y ustedes no me respondan o no pregunten o no digan nada. Entonces no sería una clase dinámica. Lo que yo quiero es que ustedes me participen y de esa manera yo también voy a registrar mi asistencia. ¿Ya? Quedamos en eso. ¿Me entendieron? Sí, Miss. Sí, Ya, Miss. muy bien. Muy bien, ahora vamos a empezar con la clase del día de hoy, pero recordando lo que habíamos hablado en la clase pasada. Mari, ¿estuviste presente? Sí, Miss. Muy bien, a ver, dime, ¿de qué Yo hablamos no, la clase Miss. pasada? Ya, vamos a recapitular, ¿ya? Para los que no han estado presentes. Mari, ¿de qué habíamos hablado la clase pasada? De lo lingüístico, verbal, no verbal. Muy bien, del tipo de comunicación, ¿cierto? Sí. Muy bien, los tipos de comunicación. Conocimos o vimos varios tipos de Informar, comunicación. informar, entretener, presumir y actuar. Muy bien, eso es la definición que nosotros dimos a lo que es la comunicación, ¿no es así? Decíamos que comunicación o comunicarse significa transmitir información Persuadir. para persuadir, ¿cierto? Que nosotros nos comunicamos con un fin, ¿cierto? No nos comunicamos simplemente para no dar a conocer algo, siempre nos comunicamos con un objetivo. Entonces, ahora, también vimos un tipo de comunicación. A ver, Mari, mencióname un tipo de comunicación que hayamos visto en la clase pasada. Fue la forma de comunicarse, ya sea por teléfono, por televisión, a través de la forma escrita. Ya, pero ¿cómo se conoce ese tipo de comunicación? Verbal y no verbal. Muy bien. A ver, Stephanie. Stephanie. Sí, Miss. A ver, mencióname, ¿con qué otro nombre se le conoce la comunicación verbal? Miss, yo no estaba en la clase presente anterior. Ah, ya. A ver, Nieve Yepas.
Nieve. Muy bien, ausente. A ver, Maribelis. Maribelis. Sí, a ver, menciona un tipo de comunicación que habíamos hablado, que habíamos visto la clase pasada. La comunicación por lengua y señas, que era con las manos. Muy bien, a ese tipo de comunicación, ¿cómo se le conoce? Bueno, hasta donde yo sé se llama lengua y señas, que es para las personas que son sordamudas, que hablan a través de sus manos. De signos, ¿verdad? A través de signos. Muy bien. A ver, ahí veía a Israel. Israel. Sí, profesora. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la comunicación verbal? La comunicación verbal. ¿Cuál es el otro nombre? No lingüístico, no verbal. Se utiliza como un código de cualquier conjunto de signos o gestos, señales o banderines, iconos o etcétera. No, a ver. La pregunta es esta. Tu compañera Mari mencionaba la comunicación verbal, que se da de dos formas, oral o escrito, ¿cierto? Ahora, a esa comunicación verbal, ¿con qué otro nombre se le conoce? Lingüística. Lingüística, muy bien. Y a la comunicación no verbal, la cual tú mencionabas, que es a través de iconos, de signos. No lingüística, profesora. No lingüística, muy bien. Verbal lingüística y no verbal no lingüística. Muy bien, excelente. A ver, Sí, ¿quién es más? Muy bien, Israel. Sí, profesora, así es. Flor Machuca Martos. Sí, Miss. A ver, Flor, mencióname, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Disculpe, Miss, no estaba la clase pasada. Ah, no creo, chicos, porque yo acá tengo la asistencia y me recuerdo también de algunos, así que no me vengan con ese Sí, ingresé primero, pero luego ya se me acabó mi recarga y ya no pude ingresar más. Bueno, a ver. Gilmer Velarde. Gilmer. Buenos días. Yo no estaba en la clase el día domingo. Me estoy incorporando recién hoy. Ya, muy bien. No hay problema. A ver, Junior Torres. Sí, Miss. Junior. Buenos días. Tú sí estuviste, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. A ver, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Vimos 3 propósitos de la comunicación. ¿Cuáles son? A ver. En la clase habíamos hablado sobre 3 propósitos fundamentales que tenía la comunicación, ¿cierto? Código, sistema, fenómeno social. Y tu compañera Mari lo mencionó al inicio. Mensaje en el sector. Informar Ya, informar. y persuadir. Compartir ideas. Informar, persuadir, ¿qué más? Entretener. Compartir ideas. Entretener. Muy bien. Esos son los 3 fundamentales que tiene la comunicación, ¿verdad? Muy bien, excelente. A ver. A ver, siguen conectándose. Ya, muy bien. A ver, Gilmer. Dígame. Cuando nosotros nos enfocamos
o tenemos una comunicación con nosotros mismos, o sea, no tenemos otra persona, tenemos una comunicación con nosotros mismos, ¿cómo se le conoce a ese tipo de comunicación? Al que tenemos con nosotros mismos. Tiene un nombre, no recuerdo muy bien, pero creo que es si no me equivoco, es interpersonal. ¿Corporal? Creo. No. Y estás por ahí, Gilmer. Intrapersonales. Intrapersonal. Entonces, se le conoce a la comunicación que tenemos con nosotros mismos intrapersonal, ¿cierto? Lo justo se recuerdan la imagen que les mostré de un joven que estaba viéndose a sí mismo, ¿verdad? Correcto. Muy bien, Gilmer. Muy bien, entonces, esos son los tipos de comunicación que nosotros hemos visto, ¿cierto? Según el agente o según la función que cumple. Ahora. Muy bien, ahora, el día de hoy vamos a ver sus factores. ¿Qué quiere decir eso? Sus elementos. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando yo digo elementos de la comunicación? Sí, es receptor, mensaje, código y canal. Muy bien. En la conversación que nosotros tenemos, ya sea en un grupo familiar, quizás ahorita, por ejemplo, ustedes cumplen una función, yo cumplo otra función y involucran ciertos elementos para que mi información o la información que yo les estoy brindando llegue correcta hacia ustedes y ustedes puedan comprenderlo. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de los elementos de la comunicación. Pero para ello teníamos que saber cuáles son los tipos de comunicación y qué involucra el hablar sobre los tipos de comunicación. ¿Para qué? Para yo saber, por ejemplo, yo voy a saber cuando yo tengo una conversación con mí misma, va a ser la intrapersonal, y cuando tengo la relación con varias personas, se le va a conocer como la interpersonal, ¿cierto? Muy bien. ¿Observan mi pantalla? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, vamos a recordar un poco de lo que mencionamos y con algunos aportes más sobre qué es la comunicación. A ver, Gilmer, ¿me puedes ayudar con la primera viñeta? A ver, la viñeta, cuando yo les menciono viñeta, para aquellos que no saben, son estos puntitos que aparecen antes de cada definición, ¿ya? A ver, Gilmer, apóyame con la primera viñeta. La comunicación puede definirse como transmisión de información. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que la comunicación puede definirse como transmisión de información. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a transmitir cierta información y esa es la finalidad en sí de comunicarnos, ¿cierto? Por ejemplo, la finalidad de ahora, de lo que nosotros estamos viendo o de lo que estamos conversando, nuestra finalidad, ¿qué es? Comunicar o conocer acerca de los temas del área de comunicación. Esa es nuestra finalidad y la información que yo les brindo es referente a esos temas, ¿cierto? A ver quién más está presente. Muy bien, gracias, Gilmer. A ver, Marta Condori. Marta Condori. Flor Machuca. Sí, mira. Ya, apóyame con la segunda definición, por favor. Hay que tener en cuenta que informar supone comunicar conocimientos nuevos. Un mensaje que no aporte conocimientos nuevos tiene un contenido informativo muy bajo. Cuanto más previsible sea un mensaje, menor será su contenido informativo. Muy bien, ¿qué nos dice? Muy bien, gracias, Flor.
nos dice que debemos tener en cuenta que nosotros informar supone comunicar conocimientos. Entonces, se relaciona, ¿no? Es lo mismo que transmitir información. La finalidad que es, nosotros transmitimos ciertos conocimientos nuevos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos, es obviamente que la persona a la cual nosotros nos estamos comunicando o con la cual nos estamos comunicando, es obvio que no va a saber del tema que le vamos a comentar. ¿Por qué? Porque es una información nueva. Y eso es la comunicación, pues no, en la mayoría de los casos. También puede ser, por ejemplo, la recapitulación de algún tema que sí conoce nuestro acompañante, ¿cierto? No solo, por eso dice que es y supone, informar supone, ¿ya? No quiere decir que sea concreto. Muy bien, gracias, Flor. María Isabel. María Isabel. Ya, señorita. Sí. En todo acto de comunicación puede surgir perturbaciones que puedan dificultar. Ay, perdón. Un ratito. Hola. Ay, un ratito, Sí, te escuchamos, sigue. A ver. Ya. La perfecta transmisión del lenguaje provocando la pérdida de contenido informativo. Muy bien. Muy bien, ¿qué nos dice? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Por ejemplo, hay ciertos factores o ciertos elementos que van a involucrarse para nosotros realizar una comunicación. Pero hay un elemento en el cual va a involucrarse dentro de una conversación. Por ejemplo, si yo estoy conversando en la calle y pasa una sirena, a ver, una ambulancia con su sirena, ¿no? Entonces, si yo estoy conversando, ¿qué está sucediendo con esa sirena? ¿De qué manera se involucra en la conversación? De perturbación. Está avisando que lleva un herido. Está perturbando la conversación. Está perturbando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos comunicando, va a involucrarse ¿de qué manera? Haciendo ruido, va a involucrar a que nuestra conversación ya no sea directa y mucho menos nosotros podamos comprenderlo. Entonces, de esa manera se involucra y es uno de los factores el que involucra para que mi conversación no sea la adecuada, porque si hay ruido no me van a escuchar correctamente, o sea, mi información no va a llegar de manera correcta. Entonces, a eso se refiere. Y por último, tenemos que nos dice que las perturbaciones se van a conocer con el nombre de ruido, la cual yo les mencionaba, ¿cierto? Que son distracciones. Ya se pierde la ilusión del tema. Por ejemplo, si estoy hablando yo del tema, escuchan un ruido, ya prestan más atención al ruido que a mi persona. Entonces, a eso se refiere. Y dice, para contrarrestar los efectos del ruido, el emisor repite contenidos, es decir, introduce cierto grado de redundancia que asegure la comunicación. Redundancia, ¿qué quiere decir? Que va a repetir la información para que pueda conocerse. Y cómo ¿cierto? No representar el mundo formal. Muy bien, hasta ahí, ¿me entendieron? ¿Todo correcto? Sí. Muy bien. Espero que esté quedando claro porque yo al finalizar voy a hacer preguntas. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta qué es la comunicación, qué involucra, cuáles son sus definiciones, vamos a conocer lo que es el proceso comunicativo que nosotros realizamos para poder comunicarnos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice que es el proceso comunicativo? Nos dice que es un acto comunicativo el cual va a ser un proceso que va a producir una transmisión de información. Eso es la finalidad del proceso comunicativo. Dentro de ello también hay elementos, que es la situación comunicativa, ¿cierto? Tenemos a un emisor, a un código, a un mensaje, a un canal y a un receptor. Esos son los elementos fundamentales que tenemos y todo esto se le conoce donde está dentro, es el
contexto. ¿Ya, chicos? Este de acá es el contexto. El cuadro grande se le conoce como el contexto y dentro de ese contexto están los elementos o la situación comunicativa. Ahora vamos a ver ¿qué será el mensaje? Nos dice, el mensaje es práctico, ¿cierto? Nosotros lo podemos interpretar como decir lo mismo que comunicación. Es la información que va a ser elaborada por el emisor. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque el emisor es quien va a iniciar la conversación. Entonces, el mensaje va a contener ciertos signos lingüísticos. ¿Qué quiere decir signos lingüísticos? Que son las palabras, ¿ya? Que van a ser organizadas. ¿Para qué? Para que se puedan transmitir. ¿Ya? Muy bien. Acá también nos dice que no se debe confundir con el referente, que es el elemento de la realidad sobre el cual se da la información. Mejor dicho, que el referente es la situación o la idea principal que nosotros sacamos o cuál es el objetivo de nuestra información. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y luego tenemos al emisor, ¿ya? Que, como les decía, ¿no? Es quien va a elaborar y va a transmitir el mensaje, pero también es quien inicia la conversación. Aquella persona que inicia la conversación se le va a conocer como emisor. ¿Por qué? Porque la finalidad del emisor va a ser armar el mensaje. Y a ese acto de armar el mensaje se le conoce como la codificación. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto y les digo, a ver, ¿cómo se le conoce aquel que tiene como definición armar el mensaje? ¿Ustedes qué me van a decir? Es el proceso de la codificación. ¿Qué quiere decir eso? Que el emisor es quien arma el mensaje, y mejor dicho, codifica el mensaje. ¿Para qué? Para que mi receptor lo decodifique. Ya, lo decodifique. ¿Qué quiere decir? Si codificar es armar el mensaje, la decodificación va a ser el desarmar el mensaje. Desarmar se entiende de manera literal que yo quiero decir, no, ya lo voy a descomponer la información que me está llegando. ¿Para qué? Para yo poder comprender. Entonces, ese es el objetivo o el acto que realiza el receptor, que en otras palabras también es quien va a recibir el mensaje. Si el emisor emite el mensaje, inicia la conversación, el receptor es quien la recepciona o recibe, ¿ya? Y va a poder interpretar el mensaje, que es el proceso de decodificación, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos al canal. ¿Qué es el canal? Acá nos dice, está resaltado, es el soporte físico del mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser aquel que va a ser, vamos a ver cuál es el proceso o cómo se está transmitiendo mi mensaje, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea audiovisual. ¿Qué quiere decir eso? Que va a involucrar cómo yo transmito mi mensaje. Por ejemplo, ahorita, yo soy el emisor. ¿Por qué? Porque he iniciado la conversación y yo soy la que estoy emitiendo el mensaje. Ustedes son mis receptores y cuál es mi canal o cómo yo me estoy comunicando a través de la voz, que también se le conoce como las ondas sonoras. ¿Ya? Tenemos también dos tipos de canales naturales y canales artificiales. Los canales naturales hacen referencia a lo que existe por sí solo, a que no ha sido creado por el hombre. ¿Qué son? El aire y pues el aire que es a través a la cual nosotros nos comunicamos, que es la voz. A eso se refiere, que es las ondas sonoras. ¿Cómo llega el receptor? A través de las ondas sonoras. Y los canales artificiales y los canales naturales son aquellos que no han sido creados por el hombre. Los canales artificiales son aquellos que han sido creados por el hombre, como por ejemplo el papel, el libro, por ejemplo la televisión que también se emite un mensaje, una pintura, un cable, entonces el celular, una laptop, una computadora. Entonces de esa manera se le conoce como canales artificiales. Por ejemplo, yo te doy una situación, una oración y te digo, identifícame, ¿qué tipo de canales hay? Tú me vas a tener que identificar, ¿serán canales, el mensaje está a través de canal natural o canal artificial? ¿Ya, chicos? Eso es por parte del canal. Y luego tenemos al código. Al código es aquel conjunto de signos lingüísticos a la cual van a estar relacionados entre sí y de ciertas reglas para poder combinarlos y emitir nuestro mensaje. Mejor dicho, cómo nosotros o
lenguaje nosotros nos estamos comunicando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo me estoy comunicando de manera escrita, tengo que verificar en qué lenguaje me estoy comunicando. Por ejemplo, si a mí me mandan una carta de Estados Unidos, de una persona que habla solamente inglés, ¿en qué tipo de lenguaje me estaría mandando la carta? ¿En español o en inglés? En inglés. En inglés. En Inglés. ¿cierto? ¿Por qué? Porque si es la única lengua que esa persona me lo va a poder escribir o también comunicarse, ¿cierto? Porque si me manda en español, claro, yo lo voy a entender, pero él no lo sabe escribir. Entonces, ese sería el código entre esa persona y mía, ¿cierto? Entonces, es el lenguaje en el cual nosotros nos comunicamos. Por ejemplo, lenguajes a través también, el lenguaje o el código sería ¿cuál? Los colores. Si yo te digo, estaba en la calle y vi que el semáforo marcaba el color rojo y pude cruzar. Entonces, ¿cuál es el lenguaje ahí? ¿El semáforo me está hablando? No. No, solamente los signos para no pasar esto. El color, ¿cierto? Yo por eso lo estoy sobreinterpretando. Y pueden ser también muy complejos, que nos dice, por ejemplo, el código Morse, ¿ya? O el código que los sordomudos se comunican, el lenguaje de señas, ¿cierto? Muy bien, y por finalizar tenemos al contexto. El contexto, como les decía, el contexto va a involucrar el lugar donde se realiza la conversación. Mejor dicho, la situación real, donde está esa conversación, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, con los estudiantes de segundo año del Colegio Sane nos encontrábamos en el salón y empezamos a hablar sobre qué es la comunicación. Ahí, ¿cuál es mi contexto? Ahí, ¿cuál sería mi contexto? Si digo que el contexto es la realidad o el lugar donde se realiza la comunicación. A ver, Israel. Contexto lingüístico, ¿mi? No. A ver, Nieve. ¿Levantaste la mano? Nieve. Israel. Contexto, circunstancias de la realidad que afectan al emisor y al receptor a la hora de emitir o interpretar el mensaje. Ya, ese es el contexto, la situación o donde yo estoy realizando la conversación. Por eso les decía, si yo les digo, estuve con los estudiantes del Colegio Sane en el salón de clases de la institución. Ahí, en esa parte, ¿cuál es mi contexto? Si les estoy diciendo que el contexto es donde se realiza la situación comunicativa. O donde estuvo en el colegio, en el salón, en el colegio, pues. Que estuvo en el colegio, en el colegio. Estuvo en el salón de clases de la institución. Muy bien, entonces, exacto, ese sería mi contexto, donde se está realizando la conversación. Muy bien. ¿Hasta ahí me comprendieron? Sí, profesora, sí. Sí. ¿Alguna duda, algún inconveniente? Pero de hecho no han estado bien capacitados los docentes por el lado del uso y el uso y el manejo. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces lo que ha requerido, pues, por ejemplo, la institución. ¿Ninguna? Por ejemplo. No, profesora, Ninguna. Ya, muy bien, excelente. Qué bueno que les haya quedado claro. Entonces, para poner en práctica, vamos a hacer el siguiente trabajo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Similares a los ejercicios del colegio, ¿ya? Del módulo, mejor dicho. ¿Ya? A ver, ya, profesora. Les voy a mostrar
un Word, el cual les voy a dar varias situaciones en las que ustedes me tienen que identificar el emisor, receptor, mensaje, canal y código, ¿ya? Y también hay dos preguntas. Uno dice, primero me tienen que identificar de las 5 situaciones que yo les voy a dar o las 5 oraciones, me tienen que identificar. No se escucha bien, entra entrecortado. Miss, hay un audio que se escucha un ruido, que por favor mis compañeros apaguen su audio, el que no va a decir. ¿Todos me escuchan así entrecortado? Por momentos se va, creo que la señal. Yo escucho bien por la señal o por la bulla que están haciendo y que corten sus audios. A ver, voy a cambiar. Vería. O si sienten también, pero calladitos, sin hacer bulla, pues solamente que sea para sus respuestas. Ya. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, todo bien. Ya. Sí, todo bien. Si algunos me escuchan nada, bien, se escucha entrecortado. Linda, es tu internet, ¿ya? Porque si fuese mi internet, todos me escucharían de esa manera, solamente son algunos, entonces es su internet, ¿ya? Sí, me dices el A ver. internet, porque por acá también está intercortado. Ya, ya, Linda. A ver, hay que, si no, salir y volver a ingresar para que se escuche mucho mejor, ¿ya? Observa mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Sí. Ya, muy bien. A ver, estos son los 2 trabajos que me van a desarrollar el día de hoy. Dice, primero, indica los elementos de la comunicación en los siguientes actos comunicativos. A ver, para que me entiendan. El que estoy resaltando, es el primer acto comunicativo. Me dice, un policía de tráfico detiene el No hay pantalla, Miss. de un vehículo. A ver, Linda, debe ser nadie ve mi pantalla. Yo sí, Sí, parece. Ya, a ver, es el internet. sí parece, Miss. Ya, muy bien. Si solamente es uno, es por el internet. Por favor, ya apagamos los audios. Muy bien. A ver, les decía, lo que les he resaltado dice, un policía de tráfico o de tránsito detiene al conductor de un vehículo por conducir a una velocidad excesiva. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en el cuadro? Dice, emisor, receptor, mensaje, canal y código. Entonces, tengo que colocar de esa oración. Si me dice que un policía de tráfico detiene al conductor, ¿quién es el emisor? Policía. Policía. El policía. ¿Por qué? Porque es quien inicia o realiza la comunicación. Entonces, yo coloco acá policía, así, en donde dice emisor. ¿Y el receptor quién será? El conductor. ¿Y conduce? El conductor. El receptor es el conductor. El conductor. Y así. Y luego coloco el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está realizando? El canal. Miss, el conductor. Ya, Linda, ya te escuché. Se perdió la pantalla. Ya está. A ver, ¿me entendieron hasta ahí? Sí. Entonces, en cada espacio. El conductor. Ya, Linda, ya te escuché. ¿Ya? A ver, entonces, en cada espacio ustedes me tienen que colocar sus elementos y cuál es, ¿ya? Por ejemplo, emisor, policía, receptor, el conductor. ¿Cuál será el mensaje? Lo está diciendo que no corra a excesa velocidad. Que se detenga, ¿cierto? Sí, que baje que vaya en lo que es, pues. Muy bien. Entonces, el mensaje dice, detiene el conductor de un vehículo por conducir a una velocidad excesiva. Entonces, el mensaje sería que se detenga, ¿no es así? Porque es en base baje la velocidad. Exacto, en base a la velocidad excesiva. El canal. ¿Qué hemos dicho que es el canal, Mari?
El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. ¿Cómo se está transmitiendo el mensaje? Presencial. Ya, pero ¿es a través de qué? ¿El policía ha tenido que gritar para que el conductor le entienda? ¿El policía ha tenido que gritar para que el conductor le entienda? No, le ha tocado su silbato. Ya, puede haber tocado su silbato, hacer una seña. Entonces, sí es ya, supongamos que es el silbato. Entonces, ¿cómo se ha comunicado? ¿A través de qué? ¿Del Signos. Del silbido. No, del sonido. No, de sonido, perdón. Exacto. ¿Y el código? ¿Cuál será? Si es el lenguaje a través por el cual se comunica. ¿Qué tipo de lenguaje es? Verbal. No, verbal sería siempre y cuando emite su voz. Acá no están haciendo uso de su voz. Sería no lingüística. No lingüístico. Y a través de signos, ¿ya? Muy bien. Entonces, los 4 restantes, ustedes me las deben de desarrollar. 5 minutos para que me desarrollen y pasamos a la pregunta número 2, ¿ya? Consultita, Miss, lo llenamos los recuadros que, por ejemplo, de donde dice policía, al pie lo volvemos a llenar. Sí, ya de la segunda oración. Ok. De la segunda oración ya, no de la misma. Para cada oración hay un espacio. Ya, son 5 espacios, 2, 3, 4, 5, hay 5 oraciones. La primera es para la primera oración, la segunda para la segunda oración y así, ¿ya? Déjelo su pantalla, por favor. Ya, ahí visualizan, ¿no? Sí, Miss, sí, gracias. Ya. Miss, consulta, ¿le damos la respuesta o...? No, yo voy a llamar, por eso les consulto si ya terminaron. Ok, solo que yo, el final, solo lo encontré hasta el 3. Ya, vamos a ver eso. Muy bien, a ver, Israel. Sí, profesora. Ya, a ver, la primera oración nos dice, la pantalla del ordenador informa al usuario de que se ha detectado un virus en el disco duro. Ahí, ¿quién es el emisor? El emisor es el usuario, pues. ¿El usuario? La pantalla, profesora. No, Miss, es la pantalla. Es la pantalla, porque ¿quién está enviando la información? La pantalla, no el usuario. Entonces, ya que dijeron que es la pantalla, ¿quién es el receptor? Ahí recién es el usuario. El usuario. Exacto. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Que se detectó un virus en el disco duro. Que se ha detectado un virus en el disco duro. ¿Y el canal? La comunicación. No, ¿el canal cuál sería? La información. ¿Cómo se está transmitiendo el mensaje? A través de la pantalla. Que Ya, sería ¿y de qué manera es? No. Lingüístico. Un virus. Lingüístico, pero ¿de qué tipo? Escrito. ¿O la pantalla está hablando? No. No, ¿verdad? Le está mandando porque le ha aparecido una venta. Una ventanita. Exacto. Entonces el canal es de manera escrita. ¿Y el código? Escrito. ¿En qué lenguaje está desarrollándose la comunicación? En castellano. Castellano o español, ¿cierto? No. Muy bien, Sí. Israel. A ver, ahora Mari. A ver, Mari, la tercera dice, tu profesor de lengua te llama por teléfono para informarte sobre tus progresos académicos.
¿Cuál será el emisor o quién es el emisor? La profesora. El profesor. ¿Y quién es el receptor? Yo. Ah, no, perdón. El teléfono. No, el receptor, ¿quién es? ¿Al teléfono le está diciendo o a una persona? A una persona, a mí. No, exacto, mejor dicho, el alumno o la alumna, ¿cierto? Ahora, ¿y cuál es el mensaje? La profesora de lengua te llama por el teléfono para informarte sobre el proceso. ¿Sobre qué? Sobre el proceso académico, la información. Exacto, sobre el informe sobre progresos académicos. El canal, hay dos tipos. ¿Cuál es? ¿Canal natural o canal artificial? Artificial. ¿Ya? ¿Artificial? ¿Qué tipo? ¿A través de qué? De un teléfono. De un teléfono. Muy bien. ¿Y el código será? ¿Cuál es el código? ¿En qué lenguaje se están comunicando? Español. Español. Muy bien, Mari. Excelente. Marbelis. Marbelis, Sí, ¿estás ahí? A ver, Sí. La cuarta oración dice, tus hijos y tú estáis viendo el telediario en la televisión. ¿Qué será el telediario? ¿Alguien sabe? Es un medio de comunicación de masa. Ya, es un medio de comunicación de masas, pero ¿en qué se enfoca el telediario? Es una versión escrita, pero lo están pasando y lo están volviendo a ver. Ya, pero un telediario es un programa de televisión que se pasa a diario, que son las noticias, ya, las noticias, a los programas de noticias se le conoce como telediario, ¿ya? Entonces, Marbelis dice, si tus hijos y tú estáis viendo el telediario, ¿quién es el emisor? El emisor es el teleradio. ¿Quién sería el El televisor. El telediario, el programa de televisión. Muy bien. ¿Y quién es el receptor? Los niños y yo. Los niños y yo. Ahí estaba hablando sola, sin audio. A ver, ¿y cuál es el mensaje? Te decía. El mensaje es el que sale en la pantalla. ¿Cómo? El que están dando en la pantalla. Ya, el tema del cual se está hablando en el telediario, ¿cierto? Ese sería mi mensaje. ¿Y cuál es el canal? El canal. ¿De qué tipo es? ¿Natural o artificial? Artificial. ¿Sí? Artificial. Artificial. ¿Por qué? ¿Cómo se están comunicando? A través de la pantalla del televisor. A través de la pantalla del televisor. Muy bien. ¿Y el código? Es... ¿Cuál será el código? Español también. Español, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente, Marbelis. A ver, por último, Junior. Sí, ves. Junior, la última oración dice, la novela del Quijote. Ahí, ¿quién es el emisor? El Quijote. El Quijote.
El autor de la obra. El autor de la obra. ¿Por qué, chicos? ¿Se recuerdan que en la clase pasada vimos un tipo de comunicación y les mencionaba que hay comunicación también cuando nosotros leemos un libro, ¿cierto? Entonces, si yo digo la novela del Quijote, mi emisor es quien ha escrito esa obra, mejor dicho, el autor del libro. ¿Y quién será el receptor, Junior? La novela. La persona que lo lee, ¿cierto? Si yo estoy leyendo la obra del Quijote, yo sería el receptor, porque el que ha escrito me está enviando ese mensaje. ¿Y cuál sería el mensaje? La novela. El tema del cual trata la novela, ¿cierto? ¿Y el canal? Él. No, el canal. ¿Cuál sería el canal? Escrita. Escrita, sería artificial porque es a través de una hoja o de una obra literaria, ¿cierto? ¿Y cuál sería el código, Junior? Para finalizar. Español. Español, ¿cierto? Para que yo pueda comprenderlo. Muy bien, chicos, excelente. Me parece que me han comprendido a cabalidad lo que son los elementos de la comunicación. Les voy a dejar unos minutos más para que copien o le tomen pantallazos a estas últimas preguntas que son 1, 2, 3 nada más, el cual me van a enviar o es como tarea para la siguiente clase. ¿Está bien? Dice, ¿qué elemento de la comunicación falla? Por ejemplo, dice, cuando un amigo te regala un libro en una lengua que tú desconoces, ahí, ¿qué estaría fallando? Si a mí me regalan un libro, por ejemplo, en lenguaje árabe y yo no conozco ese lenguaje, ¿qué estaría fallando? ¿El receptor, el código, el contexto o el mensaje? Ahí tienen que marcar el código. Y así, ¿ya? Claro. Y así las dos últimas. Ya les ayudé con uno. A ver, tómenle pantallazo para que lo puedan desarrollar. No, mis, voy a copiar. Ya, o cópienlo. Lo pueden tomar pantallazos y así ya lo pueden copiar después. Miss, ¿es todo por ahora? Sí, con eso finalizamos, chicos. Espero sinceramente que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Estoy copiando, no puedo tomar el pantallazo. Que tenga bonita tarde, mis compañeros. Me retiro hasta la próxima clase. Igualmente, Linda. Cuídate. Nos vemos la siguiente clase.